Mamá falleció cuando yo tenía 9 años. De repente, todo mi mundo se vino abajo. Ella era mi roca, mi seguridad, mi normalidad. Su ausencia dejó un vacío inmenso, una sensación de desprotección que me acompañó desde entonces. Al principio, creí que mi padre, Mike ahora tiene 47, pero entonces rondaba los 30 y tantos, sería mi soporte. Ingenuamente, supuse que, siendo mi padre, asumiría el rol que mamá había dejado. Grave error. Durante un breve periodo, las cosas fluyeron más o menos bien. Éramos solo él y yo, intentando crear una rutina sin mamá. Me llevaba al colegio, cenábamos juntos. No era perfecto, pero tampoco insoportable. Un año después, aproximadamente, empezó a salir con Jane. No sabía mucho de ella, solo que era 12 años menor que papá, 35 en ese entonces. Recuerdo la primera vez que vino a cenar a casa. Parecía agradable, supongo, pero en retrospectiva, las señales de alarma estaban ahí desde el principio. Jane no perdió el tiempo. Una vez que la relación con papá se formalizó, se mudó a casa casi de inmediato. Y no vino sola. Trajo consigo a su hija, Betty, que por aquel entonces tenía 17 años. Betty era la personificación de la niña consentida. Desde el primer momento, se comportaron como si fueran las dueñas del lugar. Jane ni siquiera se molestó en intentar hacerme sentir incluida, simplemente tomó el control, como si siempre hubiera estado al mando. Y papá, por alguna razón que nunca entendí, se dejó llevar. Yo era solo una niña de 9 años, todavía lidiando con el duelo por la pérdida de mi madre, y no sabía cómo manejar todo aquello. Rápidamente noté que mi padre estaba cambiando. Ya no era el mismo. Jane se había convertido en su prioridad, y yo era como un mueble más. Estaba allí, pero no importaba. Todo empeoró cuando se hizo evidente que ya no era tratada como una niña en mi propia casa. Entonces, decidió irse de vacaciones con Jane y su hija, Betty, a la cual Betty quería impulsar socialmente. A mí me dejó sola. Ahora que han vuelto, vienen a pedir ayuda, pero yo tengo el as bajo la manga que nunca esperaron. Después de perder a mi madre, una pensaría que mi padre y Jane mostrarían algo de compasión o entendimiento, ¿verdad? Pero no fue así. Empezaron a tratarme más como a una sirvienta que como a un miembro de la familia. Jane tenía esta manía de prestarle toda la atención a Betty, mientras que yo era la que se quedaba atascada haciendo todas las tareas. Tampoco se me permitía decir nada, porque aparentemente así eran las cosas ahora. Llegó un punto en el que constantemente estaba limpiando detrás de Betty. Quiero decir, ella tenía 17 años, pero se comportaba como una niña pequeña, dejando su desorden por todas partes, y siempre me tocaba a mí limpiarlo. Betty salía con sus amigos o se sentaba a ver la televisión mientras yo estaba fregando los platos, aspirando o haciendo cualquier tarea que Jane me mandara. ¿Y mi padre? No movía un dedo para ayudar. Actuaba como si fuera normal que su hija de 9 años fuera tratada como una ama de llaves. No podía entender por qué le parecía bien, pero al mismo tiempo, tampoco sabía cómo alzar la voz. ¿Pero saben qué fue lo que realmente me colmó la paciencia? El viaje de Navidad. Esta parte todavía me hace hervir la sangre cuando pienso en ella. Esa Navidad, decidieron irse todos de vacaciones juntos, mi padre, Jane y Betty. Iban a un lugar bonito, creo que era una cabaña en las montañas o algo así. Al principio me emocioné porque, ya saben, pensé que yo también iba. Es Navidad, ¿verdad? Tiempo en familia y todo eso. Pero no. Me dijeron que tenía que quedarme en casa y cuidar del perro de Betty, Max. De verdad me dejaron atrás por un perro mientras ellos se iban de esas lujosas vacaciones. Ahora, que quede claro, me encantan los perros. Max era un buen perro. Pero no era asterisco mi asterisco perro, era el perro de Betty. Intenté sugerir que lleváramos a Max a una residencia canina o que contratáramos a un cuidador de mascotas, pero Jane me cortó rápidamente. Dijo algo sobre que era un desperdicio de dinero y que yo era perfectamente capaz de quedarme sola en casa, durante 3 días para cuidarlo. Yo tenía 9 años, y me dejaron allí sola para cuidar de la casa y del perro mientras ellos se iban a pasarlo en grande. Recuerdo estar sentada en la sala de estar esa primera noche sintiéndome completamente abandonada.
No entendía cómo podían hacerme esto. Era como si mi presencia no importara, como si mis sentimientos no contaran para nada. Esa Navidad, más que celebrar, sentí que perdía algo valioso, la esperanza de pertenecer. Sentía miedo, tristeza y rabia, todo al mismo tiempo. Era Navidad, por el amor de Dios, y en lugar de estar con mi familia, estaba atrapada en casa cuidando a un perro hiperactivo que ni siquiera era mío. Sentía que a mi padre ya no le importaba, como si no fuera parte de su nueva familia. Lo que más me dolía era saber que mi padre estaba de acuerdo con todo esto. No luchó por mí, no hizo ningún esfuerzo por incluirme. Simplemente seguía lo que Jane quería, y lo que ella quería era que yo me mantuviera alejada. Esa Navidad marcó un punto de inflexión enorme para mí. A partir de ese momento, comencé a sentirme cada vez más distante de mi padre. Ya no era el mismo hombre al que admiraba. Se convirtió en alguien que dejaba que Jane tomara las decisiones, y yo siempre era la que salía perdiendo. Cada día festivo, cada evento familiar, siempre se trataba de Jane y Betty. Yo simplemente estaba allí en un segundo plano, esperando hacer lo que ellas querían. Sinceramente, mirando hacia atrás, desearía haber hablado más. Pero, ¿qué se supone que debía hacer con 9 años? No tenía las palabras ni el coraje para enfrentarme a mi padre o a Jane. Simplemente lo soporté, y probablemente por eso las cosas siguieron empeorando con los años. Pero aquí está la clave, no estaba completamente sola después de esa horrible Navidad. Mi tía Sara, que era la hermana de mi madre, vino con mi primo Danny. Habían oído lo que pasó y se propusieron hacerme sentir mejor. Trajeron regalos de Navidad, prepararon una gran cena e hicieron que pareciera una fiesta real, aunque fuera después de la fecha. Danny incluso se quedó a ayudarme a cuidar a Max, aunque no tenía por qué hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi verdadera familia no era la gente que vivía bajo el mismo techo que yo. Eran los que realmente se preocupaban por mí. La tía Sara y Danny se convirtieron en mi roca a partir de entonces. No necesitaban intervenir, pero lo hicieron, y eso es algo que nunca olvidaré. Si no fuera por ellos, no sé cómo habría superado todos esos años de ser tratada como si no importara. Esa Navidad me mostró quién era mi verdadera familia, y seguro que no era mi padre ni Jane. Vale, pues, os voy a contar cómo fueron las cosas después de todo ese lío navideño. Como dije, después de esas fiestas, empecé a alejarme de mi padre. Quiero decir, ¿cómo no iba a hacerlo? Se había demostrado que yo no pintaba nada allí. Sentí como si él hubiera elegido un bando, y definitivamente no era el mío. Pero hay mucho más en esta historia, y sinceramente, lo que pasó después solo confirmó la certeza de que nunca me tratarían como parte de la familia. Para empezar, las cosas con Jane no mejoraron en absoluto. De hecho, empeoraron. Cada vez se sentía más cómoda en su papel de reina de la casa, lo que significaba que a mí me caían más responsabilidades encima. Cuando cumplí 12 años, ya hacía de todo en la casa, lavaba la ropa, fregaba los platos, pasaba la aspiradora, lo que se te ocurriera. Y cada vez que pedía ayuda, Jane sonreía y decía, ¿es buena práctica para cuando tengas tu propia casa algún día? ¿En serio? Tenía 12 años. Ni siquiera sabía cocinar para mí misma, pero pretendía que mantuviera toda la casa impecable. Betty, por otro lado, seguía siendo la niña mimada. Tenía 17 años cuando Jane y mi padre se casaron, y te aseguro que sabía cómo manipular a su madre a su antojo. Justo cuando Jane estaba a punto de pedirle que hiciera algo en la casa, Betty mágicamente se inventaba alguna excusa, tarea, salir con amigos o algún asunto importantísimo que tenía pendiente. Y siempre, Jane se lo pasaba por alto. Mientras tanto, yo estaba fregando los pisos o limpiando después de sus cenitas familiares. Era como si esperaran que me desvaneciera en el fondo y fuera su empleada doméstica no remunerada. Pero, ¿sabes qué era lo que realmente me enfadaba? La forma en que mi padre se quedaba sentado ahí y dejaba que todo sucediera. Se sentaba en su sillón a ver la televisión mientras Jane me daba órdenes como si fuera una criada. Él no decía una palabra. Ni una sola vez intervino para decirle a Betty, o incluso a Jane, oye, tal vez deberías ayudar tú también. No sé si tenía demasiado miedo de enfrentarse a ella o si simplemente le daba igual. De cualquier manera, me dolía. Una vez, cuando tenía como 14 años, intenté hablar con él sobre eso.
Le dije que no me parecía justo que yo fuera la única que hacía todo el trabajo mientras Betty no hacía nada. ¿Y sabes lo que me respondió? La vida no siempre es justa. Tienes que lidiar con ello. Eso fue todo. Sin empatía, sin comprensión, solo lidia con ello. Después de esa conversación, me resigné a no esperar nada diferente de él. Ahora, aquí es donde la tía Sara y Danny vuelven a entrar en escena. Verás, después de esa Navidad, no desaparecieron simplemente de mi vida. Supe que existían y siempre me quedaba ese halo de esperanza de que algún día volverían. Siempre estuvieron ahí. Tía Sara venía para mis cumpleaños, las fiestas y hasta fines de semana al azar, solo para ver cómo estaba. Danny también, siempre. Aunque era unos años mayor que yo, nos hicimos súper cercanas. Era como la hermana mayor que nunca tuve. Quedábamos en casa de tía Sara siempre que necesitaba un respiro de las constantes quejas de Jane o del desorden de Betty. Danny me invitaba a helados, íbamos de compras, o a veces simplemente nos sentábamos a ver series en la tele sin parar. Fue la primera persona con la que sentí que realmente podía hablar sobre todo lo que pasaba en casa. Ella sabía lo mal que lo estaba pasando y nunca me hizo sentir que era demasiado dramática ni nada parecido. Un fin de semana, cuando tenía como 16 años, estaba quedándome en casa de tía Sara. Y Danny y yo estábamos hablando de cómo eran las cosas en casa. Recuerdo que le conté cómo Jane me había gritado esa semana por no doblar la ropa lo suficientemente rápido. Era algo tan estúpido, pero me había afectado mucho. Danny me miró y simplemente me dijo, «Sabes que esto no es normal, ¿verdad? No se supone que te traten así». Eso me impactó más de lo que esperaba. Había pasado tantos años pensando que así era la vida, que ni siquiera me había dado cuenta de lo jodido que estaba todo. Danny y tía Sara siempre fueron tan amables conmigo, pero no fue hasta ese momento que me di cuenta de lo diferente que podría ser mi vida si no estuviera atrapada en esa casa con Jane y mi padre. Fue como si algo hiciera clic en mi cerebro después de eso. Después de esa conversación, dejé de preocuparme tanto por complacer a Jane o incluso por tratar de que mi padre viera mi punto de vista. Empecé a concentrarme más en la escuela, en quedar con Danny y simplemente en hacer cosas para mí misma. Seguía haciendo las tareas porque tenía que hacerlas, pero no dejaba que me afectaran tanto. Simplemente mantenía la cabeza baja y me decía a mí misma que algún día saldría de allí. Y tenía razón. Cuando cumplí 18 años, me aceptaron en la universidad con una beca completa. Esa era mi salida, y no iba a desperdiciarla. El día que me fui a la universidad, Jane ni siquiera se molestó en despedirse. Solo me dio un buena suerte a medias y volvió a lo que estaba haciendo. A Betty tampoco le importó. Pero mi padre, él sí parecía triste. Me abrazó por lo que se sintió como la primera vez en años y me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue raro escuchar eso de él después de todo, pero en ese momento, no significaba mucho para mí. En realidad, ya no significaba nada. Estaba demasiado enfocada en el futuro, en crear una nueva vida, una vida que fuera realmente mía. La sensación de libertad que sentí al subirme al coche y alejarme de esa casa es algo que nunca olvidaré. Fue el comienzo de todo. Estaba tan absorta en la idea de por fin alejarme de esa casa. La universidad significó un mundo completamente diferente para mí. Una oportunidad para empezar de cero, hacer nuevos amigos y simplemente vivir mi vida sin sentirme como una carga o una sirvienta. La tía Sara y Danny seguían siendo mi mayor apoyo, enviándome paquetes de ayuda y visitándome siempre que podían. Y sinceramente, en ese momento, eran la única familia que realmente me importaba. Pero, por supuesto, aunque me había ido, Jane y Betty no habían terminado de crear dramas. A mitad de mi primer semestre, recibí una llamada de mi padre. Me dijo que Jane y Betty habían estado hablando y pensaban que sería una buena idea que volviera a casa para las fiestas. Lo planteó como una gran rama de olivo, como si finalmente estuvieran dispuestas a tratarme como parte de la familia. Pero yo no me lo creía. Podía oír a Jane al fondo diciéndole a mi padre lo que tenía que decir, y era obvio que no le importaba en absoluto. Solo quería a alguien que volviera a casa para ayudar con los preparativos de las fiestas. No estaba dispuesta a volver a caer en esa trampa, así que le dije que iba a pasar las fiestas con Sara y Danny. Y punto. No discutió, solo suspiró y dijo, «Vale,
tal vez la próxima vez. Sí, claro. Sabía que no habría una próxima vez. Había terminado de intentar hacer que las cosas funcionaran con mi padre y Jane. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora tenía mi verdadera familia, la tía Sara, Danny y la vida que estaba construyendo para mí. Así que, después de todo eso, supongo que la conclusión es la siguiente. A veces las personas con las que naces en una familia no son las que acaban siendo tu asterisco verdadera. Asterisco familia. A veces, son las personas que dan un paso al frente cuando nadie más lo hace. Y eso es exactamente lo que la tía Sara y Danny hicieron por mí. Bien, ahora que les he contado cómo superé todo ese lío con Jane y mi padre, hablemos de lo que pasó después de que me mudé para ir a la universidad. Una pensaría que, después de alejarme por fin de ellos, las cosas se calmarían, ¿verdad? Pues no exactamente. De hecho, parece que fue entonces cuando empezó el verdadero drama. Y, por supuesto, todo se redujo a una persona, Betty. Ahora llevo un par de años en la universidad, viviendo mi mejor vida. Tengo buenos amigos, me va bien en las clases y, por primera vez, realmente estoy empezando a sentir que tengo el control de mi propia vida. La tía Sara y Danny siguen siendo un gran apoyo, y los visito siempre que puedo. ¿Pero toda la situación familiar con mi padre y Jane? Siempre mantuve mi distancia. Era mi forma de evitar problemas. Pensaba que, si me centraba en mis estudios y me mantenía alejada, todo seguiría en calma. Pero, al parecer, Betty tenía otros planes. Un día, de la nada, recibí un mensaje suyo. Para que os hagáis una idea, Betty y yo nunca habíamos hablado realmente. Ella siempre iba a lo suyo y, como he dicho antes, yo no era más que la criada a sus ojos. Así que, cuando vi su nombre en la pantalla del móvil, pensé, ¿y ahora qué? Empezó actuando de forma súper amistosa, como si hubiéramos sido íntimas amigas toda la vida. Me preguntaba qué tal la universidad, que estaba estudiando, toda esa charla superficial y falsa. Y yo, sentada allí, pensando, vale, ¿a dónde quiere llegar? Porque, seamos sinceras, Betty no me estaba escribiendo por bondad. Entonces fue al grano. Resulta que tenía problemas con sus estudios universitarios, y por problemas me refiero a que había suspendido un par de asignaturas y le estaba costando mantenerse en la universidad. Por supuesto, Betty siendo Betty, no asumía ninguna responsabilidad. Echaba la culpa a sus profesores, a los trabajos injustos, básicamente a todo el mundo menos a ella misma. Y entonces me suelta la verdadera razón por la que me estaba escribiendo: oye, ¿te importaría echarme una mano con mis clases? ¿Quizás escribirme un par de trabajos? Sé que eres muy inteligente y significaría mucho para mí. Sí, lo has leído bien. Betty quería que le hiciera los deberes. Después de todos esos años tratándome fatal, ignorándome y actuando como si no existiera, de repente necesitaba mi ayuda. Sinceramente, no me podía creer que tuviera la cara dura de pedírmelo. Me quedé un rato pensando en cómo debía responder. Una parte de mí quería explotar, soltar toda la frustración acumulada durante años. Pero sabía que no valía la pena. Betty no merecía mi energía. Así que, en lugar de eso, fui directa y concisa. Le respondí con un simple: lo siento, Betty. Tengo mi propio trabajo en el que concentrarme. Buena suerte con tus clases. Eso fue todo. No le debía ninguna explicación, y no iba a dejar que me arrastrara a sus problemas. Evidentemente, no se lo tomó bien. Intentó darme pena, diciendo cosas como: pensaba que éramos familia. Y se supone que debes ayudar a tu hermana cuando lo está pasando mal. ¿Hermana? Eso sí que no. Después de su petición descarada, la forma en que intentó manipularme con ese argumento de la familia, me indignó aún más. ¿Cuándo de pronto nos habíamos convertido en hermanas? Solo cuando necesitaba algo, supongo. Su mensaje dejó un sabor amargo, una mezcla de incredulidad y resentimiento que me recordó la distancia que siempre había intentado mantener entre nosotras. Decidí no engancharme en su juego y apagué el teléfono. Necesitaba enfocarme en mis propios estudios y alejarme de su drama. Sabía que cualquier otra respuesta solo prolongaría la conversación y me involucraría en algo que no quería tener nada que ver. A veces, la mejor forma de proteger tu paz mental es establecer límites claros y mantenerse firme en ellos.
¿Desde cuándo cree que soy su hermana? No iba a permitir que me manipulara, así que simplemente ignoré el resto de sus mensajes. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, al menos para mí. Poco después de rechazar a Betty, me llamó Jane. Ya por el tono de su voz, supe que estaba furiosa. Empezó a sermonearme sobre lo egoísta que estaba siendo al no ayudar a Betty y cómo estaba desaprovechando una oportunidad para estrechar lazos con mi hermanastra. No podía creer lo que oía. ¿En serio? Después de todo, ¿todavía esperaban que me desviviera por ellas? Le dije directamente a Jane que no iba a hacer el trabajo de Betty y que, si Betty tenía problemas, tal vez debía empezar a asumir responsabilidades por una vez. A Jane no le gustó nada esa respuesta. Empezó a despotricar sobre cómo le debía a la familia el echar una mano, cómo debía estar agradecida por todo lo que habían hecho por mí. ¿Agradecida por qué? ¿Por tratarme como a una criada durante la mayor parte de mi infancia? ¿Por dejarme atrás cada vez que se iban de vacaciones? No iba a permitirlo. Terminé cortando la conversación y diciéndole a Jane que no iba a cambiar de opinión. Colgué antes de que pudiera seguir, y sinceramente, me sentí bastante bien. Por primera vez, estaba estableciendo un límite con ellas, y no iba a ceder. Pero, por supuesto, eso no fue el final. Unos días después, me llamó mi padre. No había sabido mucho de él desde que me mudé, así que me sorprendió un poco que se pusiera en contacto conmigo. Empezó tratando de entablar una conversación trivial, preguntándome cómo me iba en la universidad y todo eso, pero yo sabía a dónde iba a parar. Efectivamente, después de unos minutos, sacó a relucir todo el asunto de Betty. Intentó hacer de pacificador, diciéndome que Jane estaba muy molesta y que tal vez debería reconsiderar la posibilidad de ayudar a Betty. Incluso incluyó la clásica frase de la familia permanece unida, como si eso fuera a cambiar mi forma de pensar. No pude evitar reírme un poco cuando dijo eso. Quiero decir, ¿dónde estaba toda esta charla familiar cuando yo era la que se quedaba atrás? ¿Dónde estaba esta unión cuando yo era la que limpiaba todo después de todos? Le dije directamente que no iba a dejarme manipular para hacer algo que no era mi responsabilidad. Me negaba a sentirme culpable y asumir un papel que no me correspondía. Era hora de priorizarme a mí misma. No era su criada, ni su solucionadora de problemas. Era mi propia persona. Si Betty no podía con sus propios estudios, era problema suyo, no mío. Papá no discutió mucho después de eso. Simplemente suspiró y dijo, estoy decepcionado, pero lo entiendo. Y ahí terminó la conversación. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de emociones, orgullosa de mí misma por mantenerme firme, pero también un poco triste de que mi relación con mi padre hubiera llegado a esto. Quiero decir, en el fondo todavía quería tener una conexión real con él, pero cada vez que hablábamos, sentía que había un muro enorme entre nosotros. En fin, después de todo eso, no supe nada de Betty ni de Jane durante un tiempo, lo cual fue, sinceramente, un alivio. Me concentré en mis clases, salí con mis amigas y simplemente traté de seguir adelante con mi vida. No iba a dejar que su drama me arrastrara más. Unas semanas después, recibí una llamada de mi tía Sara. Se había enterado de toda la situación con Betty y Jane, y solo quería saber cómo estaba. Terminamos hablando durante horas, y me recordó que no le debía nada a nadie. Tienes tu propia vida que vivir, me dijo. No dejes que te hagan sentir culpable por hacer lo que es mejor para ti. Tenía razón, por supuesto, y escucharla a ella me hizo sentir aún más segura de mi decisión. No iba a permitir que mi padre, Jane o Betty me hicieran sentir mal por ponerme a mí misma en primer lugar por una vez. Había pasado demasiados años siendo empujada y pasada por alto, y ahora que finalmente estaba empezando a construir algo para mí, no iba a renunciar a eso. Así que sí, esa es la historia de cómo Betty intentó arrastrarme de vuelta al caos y cómo dije que no por primera vez. Y, sinceramente, se sintió condenadamente bien. Bueno, aquí es donde las cosas realmente dieron un giro. Yo estaba a lo mío, concentrada en la universidad, manteniéndome alejada de todo el drama en casa con Jane y Betty. Y durante un tiempo, pareció que finalmente habían captado el mensaje de que me dejaran en paz. Pero, por supuesto, la paz no duró mucho. Un día, de la nada, recibo un correo electrónico de mi padre.
No era nada largo ni dramático, solo una nota rápida diciendo que él y Jane querían hablar de inmediato. Supe que algo pasaba. No había sabido nada de ellos en meses, así que si de repente querían hablar, no iba a ser nada bueno. Aún así, pensé que los escucharía, porque a pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía quería creer que tal vez habían cambiado. Alerta de spoiler, no lo habían hecho. Así que acepté reunirme con ellos. Decidimos vernos en una pequeña cafetería en mi ciudad natal, un lugar neutral donde pudiera salir rápidamente si las cosas se ponían feas. Entré, y allí estaban, sentados a una mesa como si nada hubiera pasado. La verdad es que un escalofrío me recorrió la espalda al verlos juntos, tan serenos, como si el torbellino de emociones que yo había estado sintiendo no significara nada para ellos. Papá parecía cansado, más envejecido de lo que recordaba. Y Jane, bueno, Jane se veía igual que siempre, fría, distante, como si tuviera algo mejor que hacer. Después de una charla trivial e incómoda, finalmente fueron al grano. Jane, por supuesto, fue la que habló primero. Siempre le ha gustado llevar las riendas de la conversación. Hemos estado hablando sobre el futuro, dijo con esa voz falsamente dulce que usa cuando intenta sonar razonable. Y creemos que es hora de que tú empieces a pensar en tus responsabilidades. Me quedé confundida. ¿Responsabilidades? ¿A qué se refieren? Fue entonces cuando soltó la bomba. Tu padre y yo nos estamos haciendo mayores, y Betty, bueno, Betty va a necesitar ayuda para encarrilarse en la vida. No podía creer lo que estaba oyendo. No estaban hablando de mi futuro, estaban hablando del futuro de Betty . Y de alguna manera, en sus mentes, yo debía desempeñar un papel para asegurar que Betty estuviera bien atendida. ¿Sabes? La misma Betty que nunca movió un dedo para ayudarme, que me trató como basura, con quien no hablaba desde hacía meses porque solo se ponía en contacto cuando necesitaba algo. Espera, ¿quieres que ayude a Betty?, pregunté, intentando mantener la calma, pero ya sintiendo como la ira empezaba a hervir por dentro. Entonces, papá finalmente habló, su voz cansada y resignada. Ella está pasando por un mal momento, y pensamos que como hermana, querrías ayudarla. Te va bien, y pensamos que tal vez podrías, ya sabes, darle un pequeño empujón. ¿Darle un empujón? ¿Era esto una broma? ¿Querían que ahora apoyara financieramente a Betty? ¿A la misma Betty que ni siquiera se molestaba en enviarme un mensaje a menos que necesitara ayuda con la tarea? Me sentía como si estuviera en una realidad alternativa retorcida donde todos habían perdido la cabeza. Me recosté en la silla, tratando de procesar lo que me estaban pidiendo. Así que déjame entenderlo bien, dije, mirando directamente a Jane porque sabía que ella era la mente maestra detrás de todo esto. ¿Quieres que tome el dinero que gano del vida que he construido para mí y simplemente se lo entregue a Betty? ¿Por qué? ¿Por qué no puede enderezar su vida? Jane ni siquiera parpadeó. Es lo que hace la familia. Nos ayudamos unos a otros. Y como te va bien, pensamos que sería justo que ayudaras a tu hermana. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todos esos años de sentirme como si no importara, como si solo estuviera allí para servirles, volvieron a mí de golpe. No podía creer la audacia de lo que me estaban pidiendo. La injusticia me pesaba, la sensación de no ser vista, de no ser valorada por lo que soy, sino solo por lo que podía ofrecer. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y una profunda tristeza. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Después de tanto esfuerzo por construir mi propia vida, ¿ahora me pedían que sacrificara mi estabilidad por alguien que nunca había mostrado interés en mi bienestar? La decepción era palpable, un sabor amargo en la boca. Este momento, esta conversación, reforzó una verdad dolorosa. Para ellos, yo siempre sería la segunda opción, la que debía dar sin recibir. Y esa realización dolió más de lo que podía expresar. No lo haré, dije, mi voz firme como el acero. No podía, simplemente no podía. No soy responsable de la vida de Betty. Es una adulta, y si no sabe cómo resolver sus problemas, es su problema, no el mío. Mi padre intentó interrumpir, meter baza en la discusión, pero no había terminado. La frustración burbujeaba dentro de mí, necesitando salir. ¿De verdad me estáis escuchando? Después de todo lo que ha pasado,
¿Todavía esperáis que lo deje todo y solucione los problemas de Betty? Nunca me ayudasteis a mi asterisco cuando lo necesité. Me dejasteis limpiar después de ella. Me dejasteis ser siempre la que se quedaba atrás mientras todos vosotros os ibais de vacaciones. ¿Y ahora? ¿Ahora esperáis que la salve? No. La cara de Jane se endureció, y supe lo que venía a continuación. Siempre encontraba la manera de dar la vuelta a las cosas para que yo me sintiera culpable. Una experta en manipulación emocional. Estás siendo egoísta, dijo, su voz helada. Hemos hecho tanto por ti, ¿y así es como nos lo pagas? ¿Dándole la espalda a tu familia? No pude evitar soltar una risa amarga. ¿De verdad creéis que habéis hecho tanto por mí? Dejándome atrás en las vacaciones, haciéndome hacer todo el trabajo en la casa mientras Betty tenía vía libre, sin tratarme nunca como si importara lo más mínimo. ¿Eso es lo que consideráis ayudarme? Mi padre bajó la mirada a sus manos, sin decir nada. Siempre ha sido bueno para eso, para el silencio cómplice. Jane, sin embargo, no se echaba atrás. Nunca lo hacía. Te dimos un hogar, te criamos, ¿y este es el agradecimiento que recibimos? Te arrepentirás de esto algún día, cuando te des cuenta de todo lo que hicimos por ti. En ese momento, estaba harta. Completamente harta. Me levanté, cogí mis cosas, mi bolso, mi chaqueta, y los miré a ambos a los ojos. No os debo nada, dije, mi voz ahora era sorprendentemente calmada, pero llena de convicción. He construido mi vida por mi cuenta, sin vuestra ayuda. Si Betty necesita apoyo, entonces quizás es hora de que vosotros deis un paso al frente y la ayudéis vosotros mismos. Pero yo no voy a ser parte de esto. Salí antes de que pudieran decir nada más, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentía ira, sí, pero al mismo tiempo, un inmenso alivio. Alivio por finalmente haber dicho todo lo que había estado guardando durante años. Se sentía bien. Se sentía liberador. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su ciclo tóxico. Había terminado de ser la que siempre se esperaba que se sacrificara por todos los demás. Después de eso, no supe nada de ellos durante un tiempo. Un silencio que, aunque doloroso, me daba la paz que tanto necesitaba. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Y, sinceramente, a mí me pareció perfecto. Me sumergí de lleno en mis estudios, mis amigos y en la vida que estaba construyendo para mí misma. Tenía claro que, pasara lo que pasase, contaba con la tía Sara y Danny, y ellos eran mi verdadera familia. Los que siempre habían estado ahí, no solo cuando les convenía, sino cuando de verdad importaba. Supongo que la lección de todo esto es que, a veces, la familia no se define por la sangre. Se define por quién está a tu lado, quién te apoya y quién te trata con respeto. ¿Y Jane y mi padre? Pues ellos nunca hicieron nada de eso por mí. Así que sí, me alejé de ellos y no me arrepiento ni un poco. Después de todo aquel lío con Jane y mi padre, una pensaría que por fin me darían un respiro, ¿verdad? Quiero decir, prácticamente desmantelé todo su plan para que apoyara a Betty, y salí de aquella cafetería pensando que me había librado de ellos para siempre. Pero no, la vida no iba a ser tan condescendiente conmigo. Unos meses después de aquella confrontación, por fin estaba terminando mi último año de universidad. Tenía un trabajo decente asegurado después de graduarme, y las cosas iban bastante bien. La tía Sara y Danny seguían siendo mi apoyo incondicional, y me sentía bien con la dirección que estaba tomando mi vida. Había cortado todo contacto con Jane y Betty, y distanciarme de todo aquel drama fue, sinceramente, lo mejor que pude hacer por mí misma. Pero como si estuviera programado, justo cuando pensaba que todo se estaba calmando, mi padre decidió aparecer de nuevo. Estaba en medio de un atracón de estudio para los exámenes finales cuando recibí un mensaje de él. No había sabido nada de él desde aquella incómoda reunión en la cafetería, así que, cuando vi su nombre aparecer en la pantalla, lo primero que pensé fue ¿y ahora qué quiere? El mensaje era breve, solo preguntaba si podíamos hablar. Sin detalles, sin explicaciones, solo hola, necesitamos hablar. Estuve a punto de ignorarlo, pero había una pequeña parte de mí que esperaba que, quizás, solo quizás, quisiera disculparse o algo así. Así que, como una tonta, le respondí al mensaje y acepté reunirme.
Terminamos viéndonos en la misma cafetería de la última vez. Entré esperando a medias ver a Jane sentada allí con él, pero no estaba. Solo estaba él, sentado solo, con un aspecto más desgastado del que jamás le había visto. Tenía una expresión en la cara que me decía que lo que fuera que iba a decir, no iba a ser nada bueno. Pasamos por la típica conversación trivial e incómoda, pero notaba que estaba nervioso. Finalmente, después de unos minutos, soltó la bomba. Betty está en problemas, dijo, con la voz baja. Y no sé qué hacer. Sentí que se me revolvía el estómago. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué clase de problemas? Pregunté, ya preparándome para la ridiculez que seguramente seguiría. Dejó la escuela, admitió, bajando la mirada a su taza de café. No podía seguir el ritmo de las clases, y ha estado tomando malas decisiones. Permítanme detenerme aquí un momento. Cuando dijo malas decisiones supe exactamente a qué se refería. Betty siempre había sido del tipo de persona que toma decisiones estúpidas y luego espera que alguien más limpie el desastre. Y tenía el presentimiento de que esta vez, esperaban que esa persona fuera yo. Se está quedando con nosotros ahora mismo, continuó papá, pero Jane y yo, no podemos seguir sacándola de apuros. Ha acumulado muchas deudas, y no estamos seguros de cuánto tiempo más podremos seguir ayudándola. Yo solo lo miré fijamente, esperando el remate. Ya podía sentir hacia dónde iba esta conversación, pero no iba a facilitárselo. Está bien, dije lentamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi verdadera desesperación en sus ojos. Esperábamos que pudieras ayudarla. Tienes ese nuevo trabajo asegurado, y estás en una mejor posición para echarle una mano. Ahí estaba. El momento que había estado temiendo desde el segundo en que vi su nombre aparecer en mi teléfono. Querían que sacara a Betty de apuros. Otra vez. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Papá, no sé cuántas veces tengo que decir esto, pero no soy responsable de Betty. Ella ha tomado sus decisiones, y si esas decisiones la han puesto en una mala situación, es su problema. Yo me he partido el lomo para llegar a donde estoy, y no voy a tirar todo eso por la borda para limpiar su desastre. Al principio no dijo nada, solo se quedó ahí mirando su café como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, suspiró y dijo, lo entiendo. De verdad que sí. Pero es tu hermana. Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre para mí. Ya no pude contenerme más. No es mi hermana. Espeté, más fuerte de lo que pretendía. Nunca ha sido mi hermana. Desde el minuto en que Jane entró en nuestras vidas, tú y ella dejaron claro que Betty era la prioridad. Yo nunca fui parte de la familia. Yo era la que limpiaba después de ella, la que se quedaba atrás mientras todos ustedes se iban de vacaciones. Y ahora, después de todos estos años, ¿vienes a mí pidiendo que la rescate? No, papá. No voy a hacerlo. He trabajado demasiado duro para convertirme en mi propia persona, para independizarme de esta dinámica familiar tóxica. No puedo creer que tengas el descaro de siquiera pedirme esto. La frustración y la rabia acumuladas durante años finalmente explotaron. Sentí un nudo en la garganta, pero las palabras seguían saliendo, afiladas y dolorosas, cada una cargada con el peso de mi resentimiento. Él se quedó callado, su mirada fija en el café, probablemente consciente de que mis palabras, aunque duras, eran la verdad que había estado evitando reconocer durante tanto tiempo. ¿Y ahora? ¿Ahora esperas que yo la salve? No. Absolutamente no. Su expresión era de total sorpresa, como si jamás hubiera contemplado que yo fuera capaz de enfrentarlo de esa manera. Pero no había terminado. Tú y Jane también tomaron sus decisiones. Eligieron a Betty primero, hicieron de ella su prioridad. Y lo acepté hace mucho tiempo. Pero ahora tendrán que vivir con las consecuencias de esas decisiones. No voy a ser su plan de respaldo. Si quieres ayudarla, adelante. Pero no esperes que lo haga yo. El silencio que se instaló entre nosotros era denso, palpable. Percibí el dolor en sus ojos, pero no me sentí mal por mis palabras. Por una vez, me estaba defendiendo a mí misma, y la sensación era increíblemente liberadora.
Finalmente, asintió, como si al fin comprendiera mi punto de vista. Lo siento, murmuró con voz apagada. No me di cuenta de cuánto te lastimamos. No respondí. ¿Qué podía decir? Una disculpa no iba a cambiar nada, y a estas alturas, no me interesaba reparar lo irreparable. Solo quería seguir adelante con mi vida. Terminamos nuestros cafés en silencio, y al salir de la cafetería, supe que probablemente esa había sido la última conversación sincera que tendríamos. No fue un corte limpio, pero fue una ruptura. Ya no sentía rabia, solo un profundo hartazgo. Hartazgo de los sentimientos de culpa que intentaba provocarme, de la manipulación, de la constante expectativa de que yo debía solucionarlo todo. Después de eso, me gradué, comencé mi nuevo trabajo y seguí avanzando. Aún tengo a la tía Sara y a Danny, y ellos son toda la familia que necesito. ¿Betty? No sé qué fue de su vida, y sinceramente, no me importa. Ella tomó sus decisiones, y ahora debe enfrentarse a las consecuencias. En cuanto a mi padre, no he vuelto a saber nada de él desde aquel día en la cafetería. Y honestamente, una parte de mí siente una extraña paz al respecto, como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima. Quizá, después de todo, lo que realmente necesitaba era poner distancia y priorizar mi propio bienestar, algo que había postergado durante demasiado tiempo. Quizás finalmente se dio cuenta de que yo no seré la red de seguridad que creían que sería, o quizás la vergüenza le impide buscarme. La verdad es que, en el fondo, no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que ya no siento esa angustia constante. He pasado por muchas noches en vela, dándole vueltas a la situación, preguntándome qué hice mal o qué podría haber hecho diferente. Me consumía la idea de ser la responsable, de tener que resolver todos los problemas. Pero ahora me siento extrañamente liberada. Después de tanto tiempo preocupándome, sintiendo la carga de sus expectativas sobre mis hombros, he llegado a un punto donde simplemente me da igual. No me malinterpreten, no es que no me importe lo que le pase. Simplemente he aceptado que no puedo controlar sus decisiones, ni puedo hacerme cargo de su vida. Me he centrado en mí misma, en reconstruir mi propia vida, en crear un espacio donde me sienta segura y tranquila. Y en ese espacio, no hay lugar para la culpa o la responsabilidad ajena. Es mi espacio, y lo protejo con uñas y dientes. Así que, si decide llamarme o no, si prefiere seguir su propio camino, eso ya no depende de mí. He hecho las paces con la situación. He aceptado que cada uno es responsable de su propia felicidad y de sus propias decisiones. Y yo, por fin, me estoy permitiendo ser feliz y tomar mis propias decisiones, sin sentir la sombra de la culpa sobre mí. Esa paz interior, esa es mi mayor victoria.